Ok, bueno, entonces, buenas tardes, compañeras y compañeras. Estamos en la clase de hoy martes. Vamos a darle un vistazo, una revisión al módulo 2. La idea es que participemos, escuchemos. Yo trato de la información que tenemos en el módulo, en este caso el módulo 2, todo en el curso, tratar de llevarla a un concepto de ejemplos que hemos vivido, que he vivido en mi sindicato y que muchos compañeros han vivido. Porque yo lo que planteo es que una cosa es lo que está planteado en la ley y otra cosa es cómo nosotros recibimos esa violación a nuestros derechos laborales. ¿Ya? Entonces, antes de ingresar al módulo 2, yo quería preguntarles cómo les ha parecido el curso, cómo han visto el manejo de la plataforma y más que todo, cómo han visto el material en los dos módulos que llevamos. No todos a la vez, por favor. ¿Alguno quiere contarnos cómo les ha parecido el curso, el material que hemos visto en el Gracias, material de yo. estudio? Dale, compañera Diana. Bueno, mi nombre es Diana Serrano, soy del Sindicato de Trabajadores del Instituto Roosevelt Sintraíros. Pues me apareció al principio, como era la primera vez, un poco compleja, pero pues a usted a uno le dan solución a las dudas que uno tiene, entonces me fue fácil después de que me explicaron lo de las tareas, porque fue lo que más duro que me dio. Me parece bueno Eso, y excelente. y el material que ha leído, que ha visto, ¿qué tal le ha Ex- parecido? Excelente, porque pues mi sindicato no es tan grande, somos solo en este momento 74 afiliados. Antes de la pandemia éramos 150, pero pues por la pandemia y por la campaña antisindical que hace el hospital en contra de nosotros, pues en este momento solo quedamos la mitad. Y pues de preciso hay muchas cosas. Nosotros hay tres formas de contratos. Primero entran como cooperativa 1 año por hora labor y después de eso supuestamente firman contrato directamente con la institución, pero pues lo firman a contrato a 4 meses, menos de 1 año, menor de 1 año, algo así. Entonces, no hemos sabido cómo hacer o qué hacer, si colocar demanda, bueno, tutela o lo que haya que hacer para que esto se forme realidad, porque los afiliados, en este momento tengo 29 afiliados que tienen ese tipo de contrato y llevan más de 10, 15, 20 años con ese tipo de contrato y cuando ellos quieran pueden sacarle. Inclusive, como les decía, antes éramos 150 y les terminaron en la pandemia a 12, 15 personas el contrato por tener contrato fijo a 1 año durante 20, 25 años, imagínense. Sí. Entonces me ha parecido Bueno, compañera. interesante. Muchas gracias. Bueno, compañera. No, gracias a usted por participar. El compañero Andrés Ladino está levantando la mano. Estoy aprendiendo a manejar esto. Compañero Andrés Ladino, cuéntenos. Buenas noches para todos, buenas noches compañero Mauricio, ¿cómo están? Bueno, Bien, bien. mi experiencia en estos dos módulos del derecho laboral individual y debido proceso. Como usted bien sabe, Mauricio, nosotros los directivos sindicales nos movemos mucho en estas ramas, sobre todo en el debido proceso, en el cual estos conocimientos que hemos visto en los primeros módulos han fortalecido de alguna manera nuestros conocimientos. Hay cosas que uno las tiene claras, pero definitivamente cuando uno se detiene a revisar estos términos, lo que hacen es fortalecerlo a uno de una manera más atractiva y amañarse uno al curso. Gracias, Mauricio. Bueno, compañero, muchas gracias. Si alguien más quiere hacer una intervención, es el momento. Por ahora saben que han ingresado otros compañeros, saben que en cualquier momento me pueden interrumpir para aclarar cualquier duda. Entonces, si alguien más quiere intervenir, ¿qué le ha parecido el curso, eh, el material de estudio? Si alguien más quiere. Bueno, parece que no. Entonces, yo voy a plantear algo importante que me pasó con un compañero que me hizo la consulta, porque tenemos muchos estudiantes del sector público, ¿sí? El sector público tiene unas características, así como la compañera del sector salud, la compañera Diana, en algunas
retroalimentaciones que le he hecho a las actividades y al foro, he planteado pues todas las características que tiene el sector salud y que es muy importante para nosotros aprender de esas características con una compañera aquí en el curso, porque eso es un fenómeno aberrante. ¿Sí? Acá en mi sector he asesorado a varios sindicatos de los hospitales de Florida, del municipio de Florida, y nos encontramos con muchas cosas y hay que ir aprendiendo y a manejarlo. Pero vuelvo a lo del sector público y yo le decía al compañero que nosotros como directivos sindicales, como sindicalistas, y no seamos directivos, como activistas sindicales, como personas que queremos prepararnos, nosotros somos muy dados a que las demás personas, entre familiares, amigos, conocidos, compañeros de trabajo y demás, nos busquen para una asesoría. ¿Sí? Nos preguntan X cantidad de cosas frente a sectores que en los que ellos se mueven. Y ahí encontramos que hay muchas personas que nos rodean, que así pertenezcamos nosotros al sector público, que es el caso que estoy colocando, hay personas que se nos acercan del sector privado y este módulo sirve para eso. Y fuera de eso, la Redal, porque en ocasiones anteriores, en otros cursos que yo he dado, tengo muchos amigos del sector público y han hecho muchos cursos con nosotros. Y no hemos encontrado ese fenómeno, pero ya la Redal está preparando un curso. Y yo le decía al compañero, es importante saber, tener este conocimiento del sector privado, pero la Real no se ha quedado quieta y está preparando un curso para el sector público con las características del sector público que próximamente se va a estar ofertando, entonces para estar muy atentos sobre eso. Entonces quería hacer como esa pequeña introducción para iniciar en el módulo 2. Entonces, lo que la compañera planteaba, y la presentación, bueno ya, lo que la compañera planteaba sobre el tema de los contratos que se manejan, pues nosotros vimos dentro del módulo los contratos de trabajo y periodo de prueba. Parece muy simple después de que uno lo lee, después de que uno lo entiende, pero muchos nos equivocamos y cuando no estudiamos, cuando no tenemos la oportunidad de un curso como estos o de que alguien nos lo explique, es muy fácil confundirnos nosotros mismos si no consultamos. Entonces tenemos cosas muy básicas. Trabajador, persona que recibe una remuneración periódica para realizar personalmente una actividad en un lugar y tiempo determinado siguiendo órdenes a una persona natural o jurídica. ¿Sí? Esos son los conceptos como básicos. Pueden mover esto para leer. Bueno, empleador, persona natural o jurídica que tiene a su servicio a un trabajador para determinada actividad a cambio de una remuneración. Esos son como los conceptos básicos de la relación de los contratos. Bueno, el contrato de trabajo contempla 3 elementos esenciales. Prestación personal del servicio, ¿sí? Porque antes de esto, hay algo que es muy importante que tengamos claro, que muchos se me confundieron en eso, ¿sí? La pregunta de la actividad. Una cosa es un contrato, ¿sí? Que hay muchas modalidades, ya las vimos dentro de este, que ahorita los vamos a repasar dentro de este módulo, pero una característica específica y no nos puede olvidar que tenemos que aprender a identificar es el contrato de trabajo, un contrato laboral, ¿sí? Que tiene unas características específicas, porque uno de los fenómenos que vamos a hablar más adelante es de ese contrato de prestación de servicios, que es un contrato más de origen civil. ¿Ya? Entonces, ese concepto de contrato laboral, de un contrato de trabajo, no se nos puede olvidar y es fundamental. Y más adelante vamos a ver un poco más por qué. Bueno, entonces, el contrato de trabajo contempla 3 elementos esenciales, que es la prestación personal de servicio, es la realización de labores por parte de una persona a beneficio de otra, la remuneración, que es el pago o retribución por el servicio prestado, la subordinación, falta de facultad, perdón, del empleador a dar órdenes o instrucciones al trabajador o trabajadora sobre el modo, tiempo y lugar para realizar la actividad encomendada. ¿Ya? Esto es fundamental tenerlo en cuenta porque una de las batallas que tenemos que dar, como lo está haciendo la compañera Diana en el sector salud, es justamente la modalidad de contrato. Uno lo puede hacer como trabajador, ¿sí? Inclusive dentro del material hay una recomendación de que
tenemos que denunciar cuando tenemos estas características y tenemos un contrato de prestación de servicios o otro modo de contrato de los que vimos. Yo que planteo por experiencia propia, porque me ha tocado asesorar a mucha gente sobre eso, es muy difícil que uno como trabajador, como una persona solita, para colocarlo en un término más fácil, dé una pelea de esas. Y planteo lo mismo que planteábamos en la clase anterior, que es la necesidad del trabajador. ¿Sí? Venimos en un sistema que se ha preparado por décadas para tener sumiso al trabajador, para tenerlo dependiente. Entonces esa dependencia hace que el trabajador no pelee, que el trabajador no luche, que el trabajador se conforme con parte del salario, que eso lo vimos en la clase anterior. Entonces es muy complicado que pelee. ¿Por qué? Porque hoy en día, bueno, históricamente, nuestra clase, la clase obrera, tiene necesidades básicas que se ven asimiladas con el salario, ¿sí? Que recibimos por vender nuestra fuerza laboral. ¿Y qué pasa si nos quedamos sin trabajo? Entonces, es un fenómeno que se da, que esa debilidad jurídica que tiene la legislación laboral en Colombia, simplemente usted hace un reclamo, lo despide. Sí, yo planteaba el tema del contrato término indefinido, que tiene la debilidad que el empleador puede terminarlo cuando no hay una justa causa, ¿sí? Y hay infinidad de causas justas, haciendo un paréntesis ahí, solamente pagando una mísera multa. ¿Sí? Entonces, es muy complicado. Entonces, para que una persona pelee la violación de sus derechos, sabiendo que si hoy reclama, mañana se va a amanecer sin contrato, entonces es muy difícil porque uno piensa mi hijo tiene hambre mañana, tiene hambre hoy, tengo la necesidad. ¿Ya? Entonces, ¿por qué planteo esto? Porque la lucha se debe dar principalmente desde las organizaciones sindicales. ¿Sí? Todos los trabajadores que podamos hacerlo, hay que hacerlo. Que tengamos la posibilidad de hacerlo, hay que hacerlo. Uno de los primeros fenómenos para enfrentar estas violaciones de derechos es que el empleador sepa que el trabajador sabe, que el trabajador se está preparando. Cuando un trabajador, esto lo dije también en la clase anterior, cuando un empleador ve que el trabajador se educa, que el trabajador tiene conocimiento básico como el que estamos dando en este curso, el empleador trata diferente al trabajador. Entonces, esas luchas hay que darlas desde la organización sindical. Y con esto cierro y tenemos una herramienta fundamental para atacar este tipo de contratos, como el contrato mal utilizado de prestación de servicios, contratos civiles, que es la convención colectiva de trabajo. ¿Sí? Hay que, como sindicalistas que somos, tenemos que estar muy atentos a las denuncias de pliego de peticiones para iniciar nuevas negociaciones colectivas, que eso es otro curso de derecho laboral colectivo que también lo da esta plataforma, y desde ahí, desde la convención colectiva, desde la presentación de un pliego de peticiones, iniciar esa lucha. ¿Sí? Muchas veces, y a mí me pasó y lo voy a colocar como ejemplo, hay temas exageradamente importantes que en una convención uno logra plantear y que queden por allá en un parágrafo escondido. ¿Sí? Pero si se empieza a plantear la pelea, si se empieza a plantear un tema, ese es como el primer paso, es como el nacimiento de eso. Yo voy a colocar un ejemplo muy simple. En una convención que me costó mucha crítica, logramos colocar un parágrafo que decía, en una pelea de 2 días, y se discutió 2 días ese parágrafo, que decía, la empresa podrá reemplazar los trabajadores que por su pensión, por enfermedad, por fallecimiento, dejen el puesto de trabajo. Más o menos eso decía. Entonces, ¿qué era lo que encontrábamos en eso? Que era la palabra podrá reemplazar. Podrá es, lo voy a decir vulgarmente, si le da la gana. Y a los empresarios no le va a dar la gana. Entonces, me costó mucho porque la gente, los que revisaron, otros sindicalistas, otras subdirectivas, otros directivos sindicales me decían, no, es que ahí no hay nada. Y le digo, hay mucho. ¿Por qué? Porque ya colocamos el tema en el tintero, el tema ya está en el papel. La empresa entiende, mi empleador entiende que vamos por más empleos, para que genere más empleos desde liderados desde la organización sindical para afiliar. Porque una de las formas de acabar con las organizaciones sindicales es por extracción de materia, porque los empleos que se van acabando no los van renovando, sino que la carga laboral cae en otros empleados o en maquinaria, en el caso pues que se pueda la maquinaria. ¿Ya? Entonces es muy importante cuénteme, ¿quién quiere hablar?
Bueno, por ahí un susurro, bueno. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta esto, las negociaciones colectivas tienen un procedimiento que, como le digo, se va a ver en otro curso, pero en esto tengo que decirlo, que es una forma de defender el derecho individual, es en una asamblea, así no seamos un directivo, así no seamos un negociador de parte del sindicato, en las asambleas podemos expresar y proponer puntos que queden, así no, perdón, así no queden muy fuertes desde el comienzo, pero plantear esas ideas y esas líneas de lucha que pueden durar décadas, pueden durar muchos años, inclusive nosotros no ver los frutos de esa lucha, pero tenemos que en algún momento iniciar las luchas para poder afrontar temas tan importantes como este. Bueno, ahora sí, volviendo a las diapositivas. En el contrato laboral está verbal o escrito, ustedes lo vieron en la plataforma, entonces dice, verbal es un acuerdo expresado oralmente de palabra donde las partes convienen la labor a realizar y el lugar, la remuneración y los periodos de pago. ¿Sí? Que es básicamente lo mismo, pero de una forma verbal, en confianza, como ocurría hace muchos años, que hoy en día, pues, nosotros con los empleadores no podemos tener pues esa confianza que tenía hace mucho tiempo, más que todo en zonas rurales y entre personas que todavía existía la honorabilidad. Contrato escrito, que es un documento firmado entre el trabajador y el empleador, que debe contener por lo menos identificación, perdón, y domicilio de las partes, lugar y fecha de celebración, lugar donde se prestará el servicio, naturaleza del trabajo, remuneración, y periodo de pago. ¿Sí? Por favor, compañero José, apágueme el micrófono, porfa, si va a intervenir, con todo gusto. Con su mamá. Ya aprendí cómo silenciarlo. Bueno. Bueno, entonces tenemos los tipos de contrato, que es contrato a término indefinido, contrato a término fijo, contrato por obra o labor, contrato accidental, ocasional o transitorio. Todo lo que yo planteo ahora es que los contratos por obra o labor, contratos accidentales, ocasionales o transitorios, ¿sí? Están siendo mal utilizados por las empresas para simular unos contratos que deberían ser a término indefinido y así no concederle al trabajador sus derechos legales. Como ya sabemos, que lo vimos y lo vamos a ver más adelante en la revisión de este módulo, vacaciones, primas y bueno, todas las características que tiene un contrato laboral. Entonces, contrato término indefinido, las características del contrato de trabajo a término indefinido no tienen una fecha de terminación, puede ser verbal o escrito, como ya lo vimos anteriormente. El trabajador puede renunciar cuando lo desee sin que tenga que avisar con anterioridad. Entonces, ojalá un trabajador que de milagro consiga empleo hoy en día, que está muy difícil, pueda renunciar pues cuando quiera a su empleo. El empleador lo puede dar por terminado cuando lo desee, lo que yo les planteé ahorita. Sin embargo, debe pagar una indemnización cuando la terminación del contrato se da sin justa causa. ¿Sí? Que es lo que yo vengo planteando, muchos compañeros venimos planteando, que es una debilidad grandísima del contrato término indefinido, porque las indemnizaciones son irrisorias. Y ese es otro punto que también se puede manejar en las convenciones colectivas, porque si en las convenciones colectivas amarramos que este tipo de indemnizaciones sean más grandes, pues al empleador lo va a pensar dos veces para pagar una indemnización si le va a costar bastante. Contrato término fijo, las características del contrato término fijo. Las características de contrato término fijo. Debe celebrarse por escrito. El empleador debe notificar por escrito con 30 días previos a la fecha de terminación del contrato que este no se va a renovar. Esto ocurre mucho en lo que la compañera planteaba ahorita, y yo sé que en todas las empresas a todos nos ha ocurrido, ¿sí? O le ocurre a compañeros y nosotros somos testigos de eso, que tenemos un contrato a término fijo, indefinido lo llamo yo, ¿sí? Que trabajamos X cantidad de tiempo y lo renuevan y simulan con un contrato a término fijo las características a un contrato que debería ser a término indefinido. O sea, este contrato a término fijo también es muy utilizado
y ahora hay una mezcla de contrato a término fijo con contratos de prestación de servicio, que eso son cosas aberrantes en contra de los derechos laborales. Entonces, bueno, hablábamos de que el contrato a término fijo debe celebrarse por escrito, el empleador de, bueno, y aquí. Si no hay notificación de terminación, el contrato a término fijo se prorroga automáticamente por el mismo tiempo. ¿Sí? El trabajador puede dar por terminado el contrato de trabajo a término fijo en cualquier momento. El contrato de trabajo a término fijo no puede pactarse por un tiempo superior a 3 años, pero es renovable indefinidamente. Más adelante lo vamos a ver, pero quiero recalcar mucho eso que es muy importante, porque vuelvo a lo mismo, cuando no tenemos el conocimiento, cuando no nos han explicado, con la renovación continua de un contrato a término fijo, a mí me pasó y muchos todavía hoy creen que un contrato, cuando uno ya lleva muchos años trabajando con una renovación de contrato a término fijo, ese contrato se vuelve a término indefinido y no es así. Un contrato no pierde su naturaleza y lo vamos a ver más adelante, pero me gusta recalcar mucho esto porque es una dificultad que tenemos y es una confianza que muchas personas todavía tienen a decir que, bueno, ya llevo 5 o 10 años trabajando con un contrato a término fijo, pero como me lo han renovado tantas veces, entonces ya es un contrato a término indefinido y ese es un error que no podemos cometer y es una cosa que tenemos que tener clara, un elemento que tenemos que tener claro y podérselo explicar y replicar a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, la nota es que en los contratos a término fijo inferior a un año solo podrán prorrogarse hasta 3 periodos iguales o inferiores, iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de la renovación no podrá ser inferior a un año. Allá vi cómo esto, qué pena. Contrato por obra o labor. Características de contrato por obra o labor. El contrato termina cuando termina la obra. Este contrato nunca se puede renovar. El empleador lo puede terminar cuando quiera sin avisar con anterioridad. Sin embargo, debe pagar una indemnización cuando la terminación del contrato se hace sin justa causa, antes de la terminación de la obra. ¿Ya? El trabajador lo puede terminar cuando quiera sin avisar previamente. Se aplica para quienes ejecutan obras para terceros. Debe quedar por escrito la labor determinada para la cual fue contratado el trabajador. De esto también hay muchos ejemplos, de pronto, bueno, de pronto un poco menos que en otros casos, pero nosotros hemos sido víctimas en el sector donde yo trabajaba. Ya le doy la palabra aquí a un compañero que levantó la mano, ya le doy la palabra. Carlos Gallón, ya terminó aquí, le doy la palabra. Y nosotros llevamos años trabajando, simulaban, nosotros por lo menos recibíamos una carta de recomendación y nos daban, decía que el contrato era término indefinido, pero teníamos contrato por obra y labor, teníamos contratos, varios contratos dentro de un mismo contrato, y cuando uno denuncia, cuando uno lo despiden, cuando uno se enferma y decide demandar por cualquier característica que haya perdido el trabajo, le sacan a uno un contrato, ¿sí? Por obra o labor, y con eso le niegan a uno toda la trayectoria que ha tenido. Cambian de razón social de la empresa, pone cantidad de figuras que amañan al lado de los contratos mal utilizados, los contratos por obra o labor en este ejemplo, y hacen que nosotros nos quede más difícil una pelea jurídica para lograr cuidar nuestros derechos. Compañero que levantó la mano, por aquí vi el mensaje que levantó la mano, ¿quiere hablar? Sí, profe Mauricio y compañeros, muy compañeras, buenas noches. Yo quería hacer, profe, a ver si puede orientar ahí con respecto a esos contratos por obra o labor que tiene el sector de hidrocarburos donde trabajo. Por lo general una empresa se gana un contrato, ¿sí? Para construcción de facilidades, algunos pozos y eso. Pero entonces lo que hacen es dividir ese contrato de obra o labor en órdenes de servicio que les dicen acá. Y entonces lo que le hacen al trabajador es ya no un contrato por obra o labor, sino por porcentaje de obra o labor, según el avance de la obra. Es decir, al trabajador solo lo necesitan para que coloque unos postes
eso quiere decir que la obra va en 10% cuando los postes se colocan, entonces al trabajador le colocan en su contrato, contrato por el 10% del porcentaje de obra o labor, contrato macro tal. Entonces se ha vuelto complicado porque ya el contrato por obra o labor viene y lo dividen en tantas labores, ¿sí? De un mismo contrato, que a lo último pues se complica el tema y el trabajador, digamos, por ese porcentaje de hora labor se están disfrazando muchas cosas. Igual hay contratos acá también donde por lo menos una labor de laboratorio, que es una labor que siempre tiene que estar en la industria petrolera, que es donde se analiza el crudo, se le determina pues su calidad y todo, siempre existe en la industria, pero aún así, a pesar de ser una labor que casi que es misional de la empresa, porque esa es otra pelea, ¿no? Desde el objeto social de Ecopetrol, entonces también le dicen que no, que va por porcentaje de obra o labor, entonces dividen una obra entre comillas, un contrato que debería ser a término fijo, porque tiene una duración de 3, 4, 5 años, y comienzan a dividirlo en porcentaje de esa obra. Entonces yo sí quería como hacer esa anotación, a ver de pronto al respecto ahí su apreciación. Bueno, compañero, pues así como usted lo expone, pues encontramos con el fenómeno. Ahorita le doy la palabra a dos participantes más que levantaron la mano. Como usted lo expone, pues lo que uno puede encontrar es que siguen utilizando, como yo lo venía planteando con mis ejemplos, ahora un nuevo ejemplo, cómo salen más tipos de contratos y ese es un nuevo tipo de contrato y podemos decir que es un brazo de un contrato por obra y labor. ¿Qué es lo que yo puedo plantear así como a grueso modo? Porque esto necesita mucha revisión. Una vez yo estuve revisando, que ahorita les cuento sobre eso, el tema de las SAS. Y eso es un cerro de páginas que confunden a cualquiera. No sé, aquí en el curso tenemos abogados, no sé si lo han revisado, pero la verdad yo me confundí mucho y es un fenómeno espantosísimo para la legislación laboral, y lo digo para la legislación laboral porque se están desplazando detrás de esas SAS, y ya vimos en el módulo que los contratos por prestación de servicios, la mayoría vienen por medio de SAS, vienen regidos por el derecho civil, que eso es una dificultad de la que les voy a hablar después, pero entonces lo que yo podría decir ahí es que lo que hay que buscar es que se hagan más contratos por obra y labor. ¿Sí? Si necesitan un trabajador, que esa es como la naturaleza de este contrato por obra y labor, si necesitan X cantidad de trabajadores para una labor determinada, que es colocar, por poner un número, 100 postes, es un contrato para esos 100 postes, ¿sí? No por avance de obra, porque el trabajador se va a ver perjudicado posiblemente hasta en el pago, ¿sí? Pero eso toca revisarlo más a fondo por parte de la organización sindical principalmente, y ahí quiero exponer algo. Yo soy presidente de una seccional sindical de Sintra y Nagro en el sector azucarero de Corteros de Caña, y con la USO tenemos un caso muy grande de una denuncia internacional, logramos llevarla al gobierno de Estados Unidos y al gobierno canadiense por violación al Tratado de Libre Comercio con estos países en el capítulo laboral, capítulo 16 y capítulo 17. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, Fuerte y claro. Fuerte y claro. Sí, fuerte Sí, y claro. Qué pena. Bueno, gracias. Y se está escuchando claro. Bueno, compañeros, gracias. Denunciando la tercerización laboral ilegal. ¿Sí? Esa denuncia, esa queja, perdón, que ha llegado inclusive a la Comisión de Ingeniería Suiza, la tenemos en la OIT, tenemos un proceso grandísimo de parte de nosotros como Corteros de Caña en el Ministerio de Trabajo, que no lo han archivado, pero bueno, un fenómeno inmenso, pero con la USO tenemos este proceso internacional atacando la tercerización laboral ilegal, ¿sí? La mala utilización de las SAS, la mala utilización de los contratos por obra y labor, contratos de que estamos viendo acá, y eso lo estamos denunciando. ¿Sí? Esperemos que llevamos, por lo menos en el caso de la cabaña, solo los llevamos desde el 2012. Y en el caso de con la USO llevamos un poco de menos años en conjunto, pero eso se está trabajando fuertemente, y aquí es el llamado es a que las organizaciones sindicales revisemos este tipo de contratos. Ojalá el compañero pueda proporcionar una copia, la USO tiene directivos muy buenos, o nos pueda proporcionar una copia a nosotros de ese contrato para mirar a ver qué características tiene y poder anexar a estos módulos
y a revisar por parte de abogados que están muy juiciosos en eso, como la Escuela Nacional Sindical, como la Real, como el Centro de Solidaridad, este nuevo fenómeno que el compañero nos está expresando. ¿Sí? Entonces, alguien me estaba pidiendo la palabra, por favor. Sí, profesor, buenas noches. Le habla el compañero Eduardo Barbosa. Profe, una pregunta con respecto al tipo de contrato que estoy hablando. En el caso del campo, específicamente en el cultivo de arroz, ¿eso se podría aplicar ahí por la duración del cultivo o es válido o no es válido? Deme un segundito, compa, que es que lo dijo uno, yo creo que le está sacando la batería, entonces déjeme, yo coloco aquí el teléfono para darle la respuesta. Un segundito. Hola, ¿me escuchan? Sí, señor, se copia. Listo. Yo también me estoy escuchando. Bueno, entonces, eso, el tema de lo que usted plantea con el tema del arroz, es un tema que es parte de lo que nosotros estamos denunciando con el tema de la caña, que es el mismo fenómeno, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre? Tienen X cantidad de trabajadores para el cultivo del arroz. Entonces disfrazan estos contratos por hora y labor porque no sé cuánto dura la cosecha desde que se siembra hasta que se cosecha el arroz, no sé cuánto dura, pero en el tema de la caña son 12 meses, ¿sí? Pero el cortero de caña está constantemente, ¿sí? Por 20, 30 años en muchos casos, cortando caña, ¿ya? Entonces, el mismo fenómeno se presenta en el arroz. Si la cosecha, ¿cuántos meses dura la cosecha? Para poner el ejemplo exacto, compañero, cuéntenos. Algunos 3 meses, aproximadamente 2 meses, 3 meses. Bueno, listo. Entonces hablemos de 3 meses. ¿Qué es lo que ocurre? Si utilizan un contrato por hora y labor, ¿sí? Para 3 meses que dura la cosecha y un trabajador o X cantidad de trabajadores recogen ese arroz o hacen las labores que tengan que hacer en esa cosecha. Pero ¿qué pasa? Un cultivador de arroz no tiene solamente 1 hectárea, 2 hectáreas, bueno, por tablones como lo manejen, sino que tiene varios. Entonces, si termina ese contrato, esa cosecha y tiene que continuar con otro del mismo empleador, eso hace un contrato, ¿sí? A término indefinido, porque pueden pasar X cantidad de años que ese empleador siga sembrando arroz. Entonces, si están disfrazando ese tipo de contrato porque hay una continuidad, ¿sí? Lo que hay es una continuidad que necesitan un trabajador para que realice cosechas del arroz, entonces ahí están disfrazando un contrato a término indefinido detrás de un contrato por hora y labor. No sé, compañeros, si me haya entendido, pero es el mismo fenómeno que nosotros vivimos en la caña y viven compañeros en la palma. Sí, pero hay una interrupción, por decir, acabó ese cultivo, esperan 1 mes o 2 meses para empezar nuevo cultivo, entonces, ¿sí se podría aplicar o no? Sí se puede aplicar si al trabajador no lo ponen a hacer ninguna otra labor. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque si al trabajador lo ponen a hacer otra labor, ¿sí? Mientras se cultiva, entonces eso sería como una compactación de labores y hay que determinar lo que el otro compañero plantea ahorita de la misionalidad de esa empresa, de las labores del trabajador para esa empresa. Entonces, si interrumpen una labor como tal, puede aplicarse el contrato, pero si al trabajador le están dando otras labores, entonces hay que revisar cómo se compaginan esas labores para mirar una misionalidad. Eso hay que revisarlo. Muchas gracias, profesor. Bueno, compa. Otro compañero, por ahí vi que otro compañero levantó la mano. Bueno, si no, entonces continuemos. Entonces, estamos en las características de el contrato por obra y labor, ya la miramos. Contrato accidental, ocasional o transitorio, ¿sí? Características de contrato para labores accidentales, ocasionales o transitorias. El material que tenemos es muy claro en las características de cada tipo de contrato que tenemos.
es la mal utilización que hacen los empleadores con ello. Entonces, las características de este tipo de contrato accidental, ocasional o transitorio es máximo puede durar un mes. Este es como de los más específicos, ¿sí? La actividad que vaya a desarrollar el trabajador debe ser diferente a las actividades normales de la empresa. El contrato debe ser por escrito. El trabajador tiene derecho al pago completo de prestaciones sociales y seguridad social, ¿sí? Estos contratos accidentales, bueno, son ejemplos fáciles de manejar. Aquí tenemos una duración que no puede durar más de un mes. Es algo muy eventual, como puede ser la reparación de una máquina que se dañe muy de vez en cuando. Y características de este contrato sí casi no se plantea. Y hay que estar muy pendiente que no vayan a empezar a utilizarlo como los otros contratos que estamos revisando y que lo están utilizando mal. Bueno, mitos alrededor de los contratos y algunas verdades. A término fijo, lo que yo les planteé ahorita, que es muy importante que esto nos quede muy claro. El contrato a término fijo nunca se convierte en contrato a término indefinido. Nunca, nunca. Así se renueve por cantidad de X de años. El contrato a término fijo se puede renovar todas las veces que se quiera sin cambiar su naturaleza, es decir, siempre será a término fijo. Ya lo vimos que son contratos que pueden renovar cuando son superiores a un año. El empleador puede terminar el contrato a término fijo antes de la fecha de vencimiento, pero debe pagar al trabajador una indemnización por el tiempo que le faltare para determinar el contrato y cuando no hay justa causa, ¿ya? Este contrato hay que estar muy atentos a este contrato, ¿sí? Con ese tema de que puede ser indefinido la renovación, ¿ya? Porque si, y también hay que luchar contra esto, porque si un contrato de término fijo se vuelve indefinido en el tiempo, ¿sí? Es porque esa labor se necesita y lo que podemos empezar a plantear y mucho empezamos a plantear es que debe ser un contrato de término indefinido. No porque este contrato se vuelva en término indefinido, sino que hay que suspender este contrato, liquidar lo que haya que hacer y a los trabajadores darles un contrato a término indefinido, ¿sí? Pero nunca olviden que un contrato a término fijo nunca se convierte en contrato a término indefinido. Lo que hay que luchar es para que den los contratos que realmente se necesitan, que sería, si una labor se tiene que renovar demasiado, que sea un contrato de término definido, el que le den al trabajador. Contrato por obra de labor. Si el contrato no es claro en la obra a realizar o hace parte de una actividad recurrente, indeterminada, este contrato se puede entender como un contrato a término indefinido, ¿sí? Lo que yo venía planteando ahorita, ¿sí? Que eso hay que estar muy atentos a esos contratos que están muy claros, están muy fáciles de observarlos y, como lo dice aquí el ejemplo, si el contrato no es claro en la obra a realizar o hace parte de una actividad recurrente, indeterminada, este contrato se puede entender como un contrato a término indefinido, ¿ya? Y es lo que hay que pelear, que le cambien el contrato al trabajador que tenga una actividad recurrente ininterrumpida. Las partes tienen libertad para acordar las formas de pago. Por lo tanto, el pago puede ser semanal, quincenal y máximo mensual, ¿sí? El contrato por obra y labor. Ejemplos para el uso del contrato: construir una carretera, un edificio o una investigación. Este en el caso cuando el contrato se utiliza bien. Periodo de prueba, ¿sí? Etapa inicial del contrato de trabajo. Este pues es muy práctico, básicamente en todos solamente hay excepción de un ejemplo, vamos a leerlo. ¿Qué es y cómo se pacta el periodo de prueba? El periodo de prueba es la parte inicial del contrato, es el periodo de tiempo en que las partes analizan recíprocamente si la actividad del trabajador se ajusta o no a los requerimientos de la labor contratada. En el caso del empleador, si las condiciones previas para su ejecución en efecto son cumplidas y corresponden a lo pactado. Para el trabajador vale la pena establecer que conforme a ello debe entenderse que el periodo de prueba no es una etapa pre o extracontractual, sino que hace parte efectiva del contrato, ¿sí? Siempre debe quedar estipulado por escrito, de no ser así, simplemente no hay periodo de prueba. Y esto, hay que estar muy atentos a esto, donde se pueda dar la pelea, porque muchas veces dan trabajos y uno ni siquiera firma un contrato, ¿sí? Obviamente, si uno tiene un contrato firmado,
se entiende, como lo vimos anteriormente, que es un contrato verbal y tiene todas las características de un contrato laboral, pero ¿qué es lo que ocurre en la realidad? En la realidad es que un contratista, ¿sí?, le saca a uno un contrato y le dice, no, es que el contrato suyo era este. Y ahí le desbaratan a uno pues toda una posibilidad de pelear sus derechos, y ellos, con la debilidad de la ley, a nosotros nos han pasado muchos casos, se defienden con eso, y hay que estar muy atentos a que no manipulen los contratos, que son sumamente importantes para la estabilidad, la mediana estabilidad que pueda tener un empleado. Bueno, durante el periodo de prueba, el trabajador tiene derecho al pago de las prestaciones sociales y afiliación al sistema de seguridad social. Sí, también ocurre mucho que a los trabajadores y trabajadoras no los afilian sino hasta que pasan el periodo de prueba. ¿Sí? Bueno, aquí una cosa que le voy a explicar, pero aquí más adelante está. Duración del periodo de prueba según el tiempo del contrato. El tipo de contrato, perdón, contrato a término fijo inferior a 1 año puede ser máximo la quinta parte del tiempo de duración del contrato sin que éste pueda superar nunca los 2 meses, ¿sí? Ese es el único ejemplo que puede ser diferente a lo que ven estipulado los otros, que es un máximo de 60 días, que casi siempre utilizan 60 días. Este es el único ejemplo que puede ser mucho menor a 60 días, y como lo dice, es la quinta parte del tiempo de duración del contrato. En el contrato a término fijo inferior a 1 año, que por lo menos eso se ve mucho, que son contratos a 6 meses, cuando más, y casi siempre son a 3 meses. Entonces, si un contrato es a 3 meses o a 6 meses, le sacamos la quinta parte, y eso da, si es a 3 meses, sería la quinta parte, son como 10 días, algo así. Bueno, no son muy buenas matemáticas, pero es muy poco el tiempo. Contrato a término indefinido puede ser máximo de 60 días, es decir, 2 meses, puede ser menos, pero nunca más de ese tiempo. Entonces, en este tipo de contrato a término indefinido, lo que encontramos como casi que como normal es que sea 60 días. ¿Sí? Casi siempre manejan a 60 días en el contrato a término indefinido. No puede ser superior a eso. Contrato de término fijo puede ser máximo de 60 días, es decir, 2 meses, puede ser menos, pero nunca más de ese tiempo. En este contrato, ese periodo de prueba es muy manipulado, y lo explicábamos más adelante y lo explicábamos dentro del módulo, que renuevan el contrato. Por ejemplo, colocamos el ejemplo que más fácil nos queda y lo que más se ve es a 1 año, ¿sí? Y lo explica más adelante. Se renueva el contrato 1 año y vuelven y le colocan el periodo de prueba. Y así pueden pasar. Yo he tenido ejemplos de 20 años, que pasan 20 años, y un trabajador cuando se enferma lo despiden en un supuesto periodo de prueba cuando ha realizado una labor por 20 años, la misma labor. ¿Sí? Entonces hay que estar muy atentos a ese tema de el periodo de prueba en contratos a término indefinido renovados. ¿Cuál es el efecto jurídico del periodo de prueba? El principal efecto del periodo de prueba consiste en que cualquiera de las partes puede dar por finalizado el vínculo sin pago de indemnización. La liquidación de las prestaciones sociales sí debe ser paga al trabajador. Como se expresó, si bien es viable la terminación del contrato en forma unilateral, sin pago de indemnización y sin necesidad en principio de exponer los motivos que dan lugar a la desvinculación, será necesario que la decisión se encuentre debidamente soportada y que no obedezca al arbitrio o capricho del empleador. ¿Sí? Bueno, aquí parte del material que encontramos en el módulo, antes de explicar esta parte, encontramos, por aquí lo tengo, pero un momentico, lo busco y quería explicarles algo sobre eso. Por aquí lo tengo, está aquí. Bueno. Bueno, aquí tenemos dentro del material de estudio, sí, que es material complementario, y quería aclarar esa parte ahora que me encontré aquí con esto. Es que un compañero me decía que son documentos muy extensos para leerlos. Entonces yo le explicaba a él, le respondía, creo que fue en el foro, que el material complementario, nosotros en las evaluaciones y en las preguntas del foro, no hacemos preguntas sobre ese material complementario, que en el primer módulo fue un documento de la OIT, que es un documento muy extenso, pero eso es material
de consulta y un material de estudio por fuera del curso, pero es herramientas que uno debe tener. Entonces quería explicar, por lo menos ahí tenemos este documento que también tiene 10 páginas, ¿sí? Que es contratos de trabajo y periodo de prueba, conceptos a la luz del marco legal, ¿sí? Entonces, aquí tenemos jurisprudencia, ¿sí? Aquí, ¿qué es el marco legal? Nos explica qué es el conjunto de leyes, normas, decretos y resoluciones jurisprudenciales, fallos de jueces en ciertos casos y documentos legales que indican la forma correcta de hacer las cosas. ¿Y por qué quería explicar esta parte? Porque aquí en las diapositivas estamos aquí. Tenemos esto que dice la Corte Constitucional en la sentencia T978, ¿sí? Que es una sentencia de tutela. De 2004 ha señalado que el periodo de prueba, espérate que aquí se me pierde eso. Espérate, aquí. De conformidad con lo estipulado en el Código Sustantivo del Trabajo, permite la terminación del contrato de trabajo sin motivación expresa con todo. Esta facultad no puede extenderse al punto de afectar a los derechos fundamentales del trabajador, en especial a lo relativo a la prohibición de la discriminación injustificada en el empleo. Por ello, la terminación unilateral del contrato de trabajo por parte del empleador durante la vigencia del periodo de prueba debe estar fundada a fin de evitar decisiones arbitrarias contrarias a los postulados de la Carta Política, con la comprobación objetiva de la falta de las competencias mínimas para el ejercicio de la labor por parte del trabajador. Eso no es muy fácil de entender, sí, lo que acabo de leer, pero ¿por qué quería leérselos? Porque es que cuando utilizamos jurisprudencia, sentencias de la Corte, lo que yo les mostraba ahorita, el concepto jurídico del término de contrato laboral, ¿sí? Y periodo de prueba, encontramos sentencias de la Corte, conceptos de abogados, pero para nosotros es muy difícil utilizarlo en un proceso y lo voy a explicar por qué. Yo he encontrado que cuando estamos llenando un derecho de petición, que más adelante lo vamos a ver, citamos alguna sentencia. Hay sentencias que son fáciles de citar, pero hay otras que no, ¿sí? Y hay leyes que son fáciles de citar, pero hay leyes que no. Yo estaba buscando ahora, pero no la encontré, para la próxima clase las tengo, una ley de una asesoría que hice en un ingenio en un ingenio en el norte del valle, el ingenio Pichichi. Entonces un trabajador me sale y me dice, vea, es que esta ley, me disculpa, no me acuerdo el número, dice que aquí no me pueden despedir, que tengo estabilidad laboral reforzada, cantidad de cosas, ¿sí? Entonces yo le dije, no se confíe, yo la ley ya la había leído y le digo, este parágrafo dice que no lo puede despedir, pero más abajo, 2 páginas más allá, hay 8 párrafos explicando cómo puede hacer un empleador para despedirlo, ¿sí? Entonces, quería explicar esta parte porque tenemos que tener mucho cuidado qué sentencias utilizamos, cuando las utilicemos, cuando nos recomiendan utilizarlas para cualquier lucha que demos, hay que leerla toda y mirar que esa misma sentencia no tenga cosas en contra nuestra, perdón. Entonces yo lo explicaba a ese compañero de trabajador cortador de caña, le digo, mire, si usted se basa en esa sentencia, en esa ley, perdón, aquí hay varios párrafos, páginas más abajo, donde le explica al empleador cómo puede despedirlo. Y si nos basamos a esa ley, compañero, usted no debe estar trabajando acá. Usted ya tiene su pensión, tiene enfermedades ya calificadas, tiene la edad, tiene la cotización, usted no debe estar trabajando acá. Entonces, quería poner ese ejemplo, no sé si fui claro, este es un tema de pronto un poco enredado, pero sí tenemos que tener mucho cuidado con el tema de utilizar las sentencias para utilizarlas bien y no sea que nos estemos pegando un tiro en el pie, como se dice. Bueno, termina esto con, dice, si el contrato de trabajo finaliza en periodo de prueba, en todo caso, el trabajador tendrá derecho al pago de liquidación final de prestaciones sociales en forma proporcional al tiempo laborado. Más adelante vamos a hacer unos ejercicios donde podemos calcular, y eso quería comentarles también, que más adelante el curso se va intensificando y van a tener que utilizar formatos de derechos de petición, van a tener que calcular horas extras, van a tener que calcular salarios más liquidados y ese tipo de cosas. No es difícil, ¿sí?
están los formatos, es solamente aprender qué derechos tiene el trabajador de los ejemplos y poderlo manejar. Y pues estamos claros de que nosotros estamos atentos para cualquier consulta que ustedes requieran. Porque es que esto no me quiso mover esta diapositiva. Vamos a ver si puedo con esto. Denme un segundo, compañeros y compañeras, que es que se me congeló esto. Bueno, que yo creo que va por aquí. Sí, ya vamos por aquí. Bueno, entonces, ya con esta recomendación, ahí damos final con lo que le estaba exponiendo de la sentencia T978 del 2004, ¿sí? Explicándoles todo el tema de cómo manejamos los argumentos jurídicos en algún proceso que nosotros hagamos. Compañeros y compañeras, hasta ahí el módulo 2, la breve revisión al módulo 2, tratando pues de explicar su contenido y el manejo de ese mismo contenido. No sé si tengan alguna duda. Los escucho. Hola, hola. No, no hay duda pues de mi parte. Todo ha sido claro y conciso. Profesor Mauricio. Cuénteme. Oscar Cabezas, buenas noches. Buenas noches. Hablábamos por el chat sobre el tema de la temática como tal que se está trabajando en este curso, y quisiera pues compartir con todos los compañeros lo que le ha expresado usted, y es que algunos somos funcionarios públicos y no nos aplica mucho la temática en el ejercicio de lo público. Sin embargo, y a manera de recomendación para todos, es que pues aprovechemos al máximo esta capacitación, estos temas que se están dando a través de este curso, puesto que hoy somos funcionarios públicos, mañana no sabemos dónde vamos a estar. Puede ser que mañana estemos en el sector privado o tengamos un contrato de prestador de servicio, y como no conocemos cómo funciona la normativa en ese ámbito, entonces empezamos a pasar trabajo. Entonces, pues para los que somos funcionarios, pues pedirles que no nos desesperemos, que aprovechemos más bien, porque todo conocimiento que nos llegue es bienvenido, y eso pues hace que cada día uno crezca más en todos los aspectos del conocimiento. Gracias. Bueno, compañero, muchas gracias. Yo colocaba tu ejemplo ahora al iniciar la clase. Justamente me pareció muy importante la conversación que tuvimos por WhatsApp. Gracias por eso, yo lo explicaba ahora. Entonces, usted está colocando un ejemplo claro, que es que pues muchas vueltas da la vida. Hoy estamos en un sector, mañana podemos estar en otro. Esa es una muy buen análisis y un muy buen punto de vista para continuar en el curso. Y yo también planteaba, y se lo planteé a usted y lo planteé a los compañeros ahora, que es que cuando nosotros somos líderes sindicales, somos activistas, se nos arriman muchas personas, familiares, conocidos, amigos, compañeros de trabajo que también tienen las dudas por familiares, hijos, etcétera, sobre el sector privado. Entonces es muy importante tener esta información, ¿sí? Para poder sacar de dudas a algún compañero, amigo, conocido, familiar que se le presenten, porque van a haber muchos inconvenientes para todo el mundo, y nosotros como líderes sindicales, como activistas, ya tenemos ese yugo encima de que mucha gente nos va a contactar para preguntarnos. Entonces, ese es un factor importante. Y también les decía yo a ellos, y les repito a los compañeros que entraron después de que planteé esto, que la realidad con ese criterio, porque en cursos anteriores hemos tenido más compañeros del sector público que tiene unas características diferentes, muy diferentes algunas. La Real está preparando un curso sobre el sector público, y pues estar atentos para poder tomarlo, así como yo siempre los he invitado a estar atentos a otros cursos complementarios de este, que también los tiene la Real, como es Inspección Laboral en Colombia, que es como la primera
el primer sitio donde acudimos los trabajadores sindicalizados o no para colocar nuestras quejas cuando se nos violenta el derecho, y el derecho laboral sindical, ¿sí? El derecho laboral colectivo, perdón, que trata más el tema del sindicalismo, que era lo que yo le venía planteando ahora a los compañeros. Entonces, es muy importante estar muy atentos a los cursos de la Redal, que son complementarios y que nos dan una formación más amplia del derecho laboral como tal, y como en la primera clase lo explicaba, pues esto es parte del derecho. El derecho laboral individual es solamente una parte del derecho laboral y debe complementarse con los demás. Aquí hay un compañero, Edgar Ricardo, me está levantando la mano. Muy buenas noches, profesor Mauricio. Muy buenas noches, compañeros de causa. Referente a este tema de que ya la mayoría de empresas se han convertido en SaaS, ¿habrá algún módulo o habrá algún momento donde se hable un poco más a fondo de este tema? Bueno, hasta ahorita no lo hay, es una excelente idea, ¿sí? Esto está grabado, los compañeros en Bogotá de la Real lo revisan. Esta clase es una excelente idea, porque como lo dije, yo una vez me senté a revisarlo, y la verdad es un fenómeno espantoso el tema de las SAS, pero mientras eso se organiza, mientras alguna persona se toma el trabajo de descifrar ese fenómeno y de poderlo llevar a un curso, lo que nos queda es luchar contra las SAS, ¿sí? Utilizadas en el tema laboral, ¿sí? Porque pues en el tema civil es otro cuento. No sé, no tengo pues el conocimiento ni la experiencia sobre el tema civil, pero que se debe quedar en el tema civil si le conviene al sector civil, pero nosotros como trabajadores en el sector laboral, la SAN no nos conviene para nada. Entonces, una muy buena propuesta, como le vuelvo y repito, aquí va a quedar grabado y vamos a llevarlo pues a los compañeros para mirar a ver qué se puede hacer al respecto. Y eso es lo que tenemos que buscar. Y yo lo decía en la clase anterior, las luchas que nosotros demos exponen las dificultades a las que nos enfrentamos, y con esas luchas que se dan, los jueces, las personas que manejan la ley en Colombia, toman la iniciativa de realizar nuevas leyes acorde a lo que nosotros expongamos, ¿sí? Y las SAS es uno de esos fenómenos, nuestras enfermedades, que muchas son determinadas de origen común, perdón, y las peleas de muchos trabajadores las llevan a cambiar de origen, y eso genera nueva jurisprudencia, y eso es lo que tenemos que hacer, exponer nuestros casos, llevar las luchas para poder que salgan las herramientas que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces vamos a tener muy en cuenta ese tema, compañero Ricardo. Entonces, ¿alguien más levantó la mano? Bueno, parece que no. Pero aquí hay un chat, vamos a ver qué dicen en el chat. Bueno, entonces, compañeros y compañeras, yo los invito a que continúen en el curso. Hay gente que inicia muy bien, luego por complicaciones, no por pereza, sino por complicaciones personales, que todos tenemos problemas, dejan acumular de pronto el curso, el primer módulo, el segundo módulo, el último vemos que es muy difícil. A mí también me pasó, yo también fui estudiante de la Real, y a veces por complicaciones personales dejé acumular algunos módulos, y cuando fui a ponerme al día ya era imposible. Entonces la idea es, y el llamado es a que continúen con el curso. A medida de que avance, van a darse cuenta de que ya cuando entremos a la práctica va a ser muy satisfactorio para nosotros poder analizar un ejemplo, que pongamos un caso, poder analizarlo, poder evaluar si le pagaron horas extras a un compañero o compañera del ejemplo, si fue bien liquidado, todo este tipo de cosas, ¿sí? Entonces es muy satisfactorio poder aprender a manejarlo, poder llenar un derecho de petición, poder mirar una tutela, y la última parte antes de la evaluación final es el debido proceso, ¿sí? Que es sumamente importante, porque ahí es como, lo llamo yo, como el nacimiento a la violación de los derechos cuando ya estamos trabajando, ¿sí? Entre los contratos del trabajo arreglados, porque así son, inclusive yo he leído contratos de trabajo que violan tanto la ley, que dicen que el trabajador acepta no afiliarse a ningún sindicato, ¿sí? Que es negarnos nuestro derecho, pero eso lo hacen. Entonces, entre el contrato de trabajo, que es sumamente importante, y el debido proceso,
para mí es las dos partes donde más se violan los derechos y es las partes que debemos capacitar a nuestros compañeros, capacitarnos nosotros mismos, porque si un trabajador nos llama a descargos, un empleador, perdón, nos llama a descargos y ve que nosotros podemos afrontar los descargos, si el sindicato nos puede acompañar y sabe afrontar los descargos, el empleador entiende que los trabajadores están capacitando, que los sindicatos están aprendiendo a defenderse y eso por experiencia propia, por muchos ejemplos, demuestra y está confirmado de que limita mucho a los empleadores a violentar los derechos de los trabajadores y trabajadoras en las empresas. Entonces, compañeros, muchas gracias por la atención. Si alguien tiene alguna pregunta, Jesús Antonio, cuénteme, don Jesús. Bueno, compañero Jesús Antonio levantó la mano, pero no habló. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Yo estoy muy atento tanto al grupo de WhatsApp como a mi WhatsApp privado y el que necesite alguna cosa, con todo gusto estoy atento para ayudarle y para guiarlos tanto en la introducción del módulo como en el manejo de la plataforma. Muchas gracias, compañeros y compañeras, y que pasen excelente noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz noche. Bueno, feliz noche. Muchas gracias, muy amable. Mauricio. Hasta luego, feliz noche. Feliz noche para todos, Hasta luego. compañeros. Gracias, feliz noche. Buenas noches. Para todos. Gracias, feliz noche, hasta mañana. Adiós, pues. Dios los bendiga.